¿Cómo están, chicos? ¿Cómo les va? Muy buenos días con todos. ¿Cómo han pasado? Buenos días. Licenciado, buenos días. ¿Cómo están, chicos? ¿Cómo les va? Un gustazo saludarles, esperando pues que se encuentren muy bien, ¿no? No se olvide, por favor, de seguir trabajando tanto el portafolio como la plataforma también, ¿no? Adicionalmente a eso, por favor, no nos olvidemos de tener al día lo que son documentos, lo que son pensiones, para no tener inconvenientes al finalizar el año lectivo, ¿no? Muy bien, vamos a seguir avanzando, por favor. Y el siguiente tema que nosotros vamos a trabajar es acerca de el muro de Berlín, ¿no? Que fue un muro directamente creado en Alemania para dividir este territorio, ¿no? Si recordamos un poquito, anteriormente nosotros revisamos lo que era la Segunda Guerra Mundial y eventualmente, pues, aquí el ejército alemán quedó totalmente derrotado, ¿no? Y eso obligó directamente a que las fuerzas, directamente hablando de Francia, de Estados Unidos, de la Unión Soviética, lograron tomar el control de Alemania a raíz de la muerte de Adolf Hitler, ¿no? Si recordamos un poquito, prácticamente Hitler se considera pues que fue un personaje que se suicidó, ¿no? Y otros directamente mencionan, ¿no? Que escapó a la Patagonia. ¿La Patagonia en qué país queda? Argentina. Excelente, muy bien, queda en Argentina, ¿no? Y ahí dicen que supuestamente él vivió sus últimos años, ¿no? Pero después de la derrota de Alemania, sí, dentro de la Segunda Guerra Mundial, el territorio quedó directamente custodiado por estas potencias, ¿no? Y obviamente en este caso, en la Guerra Fría, hablando del enfrentamiento de la Unión Soviética con Estados Unidos, que después de la Segunda Guerra Mundial se fortaleció, prácticamente crearon lo que era el muro de Berlín en el territorio de Alemania, ¿no? Con la finalidad de que la parte, en este caso de la parte izquierda, prácticamente se ha tomado el control de Estados Unidos, ¿no? Mientras que del lado izquierdo, del lado derecho, perdón, prácticamente se el control de la Unión Soviética, ¿no? Y el muro directamente fue construido con la finalidad, en este caso, de dividir el territorio. Y obviamente dividió no solamente el territorio, sino también empresas, actividades y sobre todo a la población como tal, ¿no? Muy bien. ¿Me ayuda, por favor, en la lectura el señor o la señorita? ¿Me ayuda, por favor, el señor Charles Zambrano, por favor? La caída del muro, el fin de una era. La caída del muro. El 9 de noviembre de 2019 se celebra el 30 aniversario de la caída del muro de Berlín, considerado uno de los episodios más importantes de la historia moderna. El muro se construyó después de la Segunda Guerra Mundial, 1939 a 1945, cuando el bando de los aliados consiguió derrotar al régimen nazi. Los países vencedores dividieron Alemania en dos: la República Federal Alemania, la RFA, y la República Democrática Alemania, RDA. Desde 1949, el territorio de la RFA estaba bajo el control de los Estados Unidos, el Reino Unido y Francia, mientras que la RDA estaba bajo la influencia de la Unión Soviética. Aunque los países occidentales se negaban a reconocerlo como un país independiente, la ciudad de Berlín estaba dentro de la RDA, pero al ser la capital de Alemania, también se dividió en dos zonas. La tensión entre Estados Unidos y la Unión Soviética, que tenían sistemas políticos muy diferentes, provocó que en 1961 los soviéticos decidieran construir un muro para evitar la influencia de Occidente. El muro de Berlín dividió a la ciudad y su población durante casi 3 décadas. Era una estructura de hormigón de 120 kilómetros de longitud y unos 3 metros de altura. El muro se fue reforzando a lo largo de los años para mejorar la vigilancia y evitar fugas desde el lado oriental RDA a la presión social y a las demandas de los berlines. Consiguieron derribar el muro la noche del 9 al 10 de noviembre de 1989. Un año más tarde se hizo oficial la reunificación de Alemania. Excelente, señor Díez, muchísimas gracias. Muy bien. Hablamos directamente del muro de Berlín, ¿no? Que prácticamente fue construido después de la Segunda Guerra Mundial y dividió pues directamente a Alemania en dos posturas de gobierno, ¿no? La primera, la RFA, que significa la República Federal de Alemania, ¿no?
Y del otro lado tenemos la República Democrática Alemana o el RDA, que nosotros lo conocemos, ¿no? En donde prácticamente estos territorios quedaron pues bajo custodia de una superpotencia cada uno, ¿no? En el caso de la República Federal Alemana, quedó directamente bajo el control de los Estados Unidos, Reino Unido y Francia, ¿no? Y en el caso de la RDA, directamente estaba la Unión Soviética. Si bien es cierto, aquí podemos determinar que Berlín, ya la capital de Alemania, estaba dentro de la RDA, de la República Democrática Alemana, ¿no? Y directamente, pues también fue dividida para estas dos superpotencias. Por un lado estaba Estados Unidos que promulgaba, como ustedes saben, el capitalismo, ¿no? Como modelo económico. Y por otro lado encontramos a la Unión Soviética, ¿sí? La Unión Soviética, en este caso, que también promulgaba lo que era el comunismo, ¿no? Si bien es cierto, prácticamente el muro fue creado para que las personas que vivieran directamente del sector de la Unión Soviética no lograran pasarse directamente al sector de donde estaba el control de los Estados Unidos y viceversa también, ¿no? Eso directamente lo hacían con la finalidad, en este caso, de controlar este territorio y eventualmente verificar de que no se den más enfrentamientos, hablando de la creación de nuevas guerras mundiales, ¿no? Ahora, si bien es cierto, aquí podemos determinar que el muro de Berlín dividió pues a la ciudad, ¿no? Y a la población durante casi 3 décadas. ¿Qué tiempo es 3 décadas? 30 años. 30 años, excelente, ¿no? Aquí podemos determinar pues que el muro de Berlín constaba directamente de 120 kilómetros de longitud, 3 metros de altura y sobre todo directamente estaba reforzado a lo largo de los años que estuvo directamente en pie, ¿no? Pero sobre todo directamente estaban los soldados custodiando directamente el muro, ¿no? En la partecita de aquí, justamente en esta imagen, logramos observar cómo se cae el muro, pero en la partecita de acá arriba estaban como es unas mini bases, por decirlo así, en donde los soldados directamente custodiaban para que las personas no se pasaran de un lugar a otro, ¿no? Aquí también podemos mencionar de que existieron levantamientos, ¿sí? Y el último levantamiento fuerte se dio en los años de 1989, ¿no? En donde prácticamente el muro de Berlín terminó pues cayendo y obviamente pues el territorio de Alemania se reunificó, ¿no? Muy bien. Acá vamos a revisar directamente cómo era la vida dentro de esto, dentro de Alemania y sobre todo dentro de estos territorios, que por un lado estaba Estados Unidos y por otro lado estaba la Unión Soviética, ¿no? Muy bien. ¿Me ayuda por favor en la lectura el señor Armando Paredes, por favor? Licenciado, buenos días. Las Muy buenos ciudades del días. mundo. La RFA y la RDA representaban dos sistemas políticos y económicos diferentes. Por un lado estaba el modelo de capitalista impulsado de los Estados Unidos, favorecía a las empresas y a la economía privada. Por el otro sistema comunista propio de la Unión Soviética, en el que el gobierno controlaba todos los servicios y medios de la producción. Todos los dos sistemas coexisten en Berlín, aunque cada uno de las zonas de las políticas de ambas bandas se encargaban en vigilar la frontera y evitar cualquier contacto entre los habitantes. La parte oriental REDA y la occidental RFA. La vida era muy diferente a un lado y al otro del muro. En el Berlín occidental había centros comerciales, la gente podía viajar a otros países, no al bando oriental, escuchar música y leer libros de autores extranjeros. En cambio, en Berlín occidental estaba prohibida cualquier influencia extranjera que no fuera de la Unión Soviética. El gobierno comunista ejercía un fuerte control sobre la población que quería evitar toda la costa de los habitantes. Se fugaban al otro lado entre 1961 y 1988. Más de 100.000 ciudadanos de la RDA intentaron saltar el muro
para escapar al sector occidental. Según la página oficial de la ciudad, unos 100 unas 140 personas murieron por culpa de los disparos de la policía en el este del intentar huir. Excelente, señor Díez, muchísimas gracias. Muy bien. Una ciudad, dos mundos, ¿no? Como ustedes pueden ver, Estados Unidos prácticamente en la etapa directamente de control del territorio de Berlín, él favorecía las empresas y la economía privada. Mientras que el comunismo prácticamente impuesto por la Unión Soviética estaba directamente custodiada los servicios y los medios de producción. Es decir, el gobierno prácticamente controlaban todas las actividades, ¿no? Aquí podemos mencionar de que cada uno de estas potencias manejaba este territorio pues a su conveniencia, ¿no? Aquí podemos ver que en Berlín existían estas dos formas de gobierno, ¿no? Tanto en la RDA como en el bando occidental, el RFA, ¿no? Aquí directamente que en el RDA podemos decir que podía la gente salir de viaje, la gente podía escuchar cualquier música, a excepción que sea del bando oriental, podía leer libros, podía ver videos, películas. Sin embargo, en este caso eran bastante controlados y bastante limitados, ¿no? Cosa que dentro de la Unión Soviética también lo hicieron de la misma manera. Y eso lo hacían con la finalidad de que el capitalismo no llegue a estos territorios y fortalecer lo que era el comunismo como tal, ¿no? Aquí podemos verificar también de que en Berlín Oriental estaba prohibida cualquier influencia extranjera, ¿sí? Cualquiera, en este caso, que no fuera de la Unión Soviética. Es decir, aquellas personas que estaban en esos territorios tenían que leer libros solamente autorizados por la Unión Soviética, escuchar música autorizada por la Unión Soviética, ver lo que son viajes, lo que son películas, sobre todo directamente mencionando la custodia de este país, ¿no? Si bien es cierto, aquí podemos mencionar que ambas potencias tuvieron un control bastante fuerte del territorio de Berlín, ¿no? Aquí podemos mencionar que entre los años de 1961 y 1988 como tal, más de 100.000 ciudadanos del RDA, sí, de la República Democrática Alemana, intentaron saltar el muro para escapar al sector occidental. Según la página oficial de la ciudad, unas 140 personas murieron por culpa de los disparos de la Policía del Este al intentar huir, ¿no? Si bien es cierto, se manejan que fueron 140 personas, en algunos casos se dice también de que fueron más de 1.000 personas, ¿no? Que fallecieron con la idea, en este caso, de saltar el muro. Aquí podemos observar lo que es un pequeño levantamiento en el caso de la República Federal Alemana, el territorio donde estaba custodiado directamente por la Unión Soviética, ¿no? ¿Qué logramos observar en esta imagen? Vamos a tener un poquito más pequeñita, por favor. Ya, muy bien. ¿Qué logramos observar de esta imagen? El descontento de la gente con ese muro. ¿Y qué están rompiendo? Excelente, muy bien. ¿Qué más logramos observar? Que se está trepando la gente también en el muro. Excelente, muy bien. Ahí nos hace falta una cosita más. Si somos buenos observadores, nos vamos a dar cuenta. Muy bien. Que están los militares. Excelente, muy bien. Aquí podemos observar directamente la fuerza militar, sea de la Unión Soviética o directamente de los Estados Unidos, ¿no? Aquí podemos observar directamente, como lo mencionaban, el descontento de la gente, el levantamiento de cada uno de ellos y sobre todo con la finalidad, en este caso, de pasarse de un lugar a otro, que estaba totalmente prohibido, ¿no? Y obviamente los soldados en este caso, al darse cuenta de que si existían gente que querían pasarse directamente de un lugar a otro, ellos estaban autorizados directamente a disparar. Entonces, miren, en ese caso prácticamente la población estuvo sumisa por algunos años y después obviamente empezaron a darse los levantamientos, ¿no? Cosa que en este caso el ejército utilizó sus armas y eventualmente pues fallecieron algunas personas, ¿no? Pero el fin y la
Y el objetivo en este caso que se manejaba era cruzarse de un lugar a otro. ¿Por qué? Porque en la República Federal Alemana prácticamente contaban con un buen estilo de vida, tenían trabajo, tenían sustento, mientras que en el lado occidental, hablando de la Unión Soviética, no lo tenían, ¿no? Y eso obligó a esas personas directamente a tratar de saltar el muro, ¿sí? Muy bien. Pasamos directamente a las consecuencias de la caída del muro de Berlín. Vamos a hacer un poquito más grandecito, por favor. Me ayuda en la lectura el señor o la señorita. Me ayuda, por favor, el señor José Salguero, por favor. Las consecuencias de la caída del muro. Las imágenes de la noche del 9 al 10 de noviembre en Berlín muestran que a gente feliz celebrando el fin de la división. La caída del muro supuso que los berlinenses del este tuvieran los mismos derechos y libertades que el Berlín occidental, que familias separadas por los muros pudieran reunirse y que todos pudieran circular libremente por su ciudad. La unificación de Berlín también fue el inicio de la unificación de Alemania. Las reformas políticas y económicas de la Unión Soviética habían generado un gran descontento entre la población de la RDA. Por su parte, el gobierno de la RFA había iniciado una política de acercamiento a la Alemania Oriental. Tras meses de protestas y reivini- ¿qué? reivindicaciones, las autoridades aprobaron la anexión de la RDA a la República Federal de Alemania el 3 de octubre de 1990. Al mismo tiempo, la desaparición de la RDA y el declive de la política comunista conjugaron al fin de la Unión Soviética. La disolución Unión, de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, URSS, supuso también el nacimiento de 15 nuevos países que antes estaban integrados dentro de la Unión Soviética. Por lo último, los historiadores consideraron que la caída del muro simboliza también el fin de la Guerra Fría, un periodo de tensiones entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Tras la Segunda Guerra Mundial, ambas potencias estuvieron compitiendo durante décadas, pero el enfrentamiento nunca llegó a estallar en una guerra. Al día de hoy, Estados Unidos y Rusia, el país más importante de la antigua Unión Soviética, sigue rehabilitando por extender su influencia y sus políticas por el mundo. Excelente, señor Díez, muchísimas gracias, ¿no? Las consecuencias de la caída del muro. Prácticamente del 9 al 10 de noviembre fue una fecha importante, hablando de los años de 1989, en donde la mayoría de la gente celebró lo que era la caída del muro de Berlín, ¿no? Porque directamente este muro separó lo que eran territorios, empresas, trabajos y sobre todo familias, ¿no? Aquí podemos verificar que existieron familiares que se volvieron a reencontrar después de 30 años, ¿no? Donde prácticamente Estados Unidos y la Unión Soviética tomaron el control de estos territorios. Aquí directamente los berlineses lograron ostentar directamente otra vez sus derechos, sus libertades y sobre todo directamente ostentar lo que era un gobierno ya autoritario, es decir, de su propio territorio, ¿no? Aquí también podemos verificar que la unificación de Berlín prácticamente se dio cuando el RDA directamente empezó a tener lo que son crisis, enfrentamientos dentro de su territorio y obviamente se dio pues la disolución de la Unión Soviética en años posteriores, ¿no? Hablando de 1989, 90 y 91, en donde prácticamente la Unión Soviética ya no tuvo el control de ese territorio y pues el muro también fue derribado, con la finalidad en este caso de unificar, ¿no? Y obviamente se unificó bajo un modelo económico que mantenía pues Estados Unidos, que era el capitalismo como tal, ¿no? Ahora, si bien es cierto,
hablando de los años de 1990, prácticamente fue una etapa en donde la Unión Soviética empezó a perder poder directamente dentro de esos territorios, ¿no? Porque la Unión Soviética empezó a desquebrajarse, empezó directamente a tener conflictos, sus territorios poco a poco llegaron a tener lo que es una independencia propia y eventualmente empezaron a separarse, ¿no? Cosa que la Unión Soviética no logró mantener y eventualmente pues en Berlín el muro fue derribado y obviamente pues el capitalismo influyó directamente en el territorio de Alemania, ¿no? Como ustedes saben, prácticamente la Unión Soviética con Estados Unidos nunca llegaron a tener lo que es un enfrentamiento directo. ¿Sí? Sino que solamente ellos directamente ayudaban a otros países, a otros grupos, con la finalidad, en este caso, de que el comunismo y el capitalismo sean lo que son entes de enfrentamientos, ¿no? Por un lado, Estados Unidos quería imponer a todo el mundo lo que era el capitalismo y por otro lado, la Unión Soviética el comunismo como tal, ¿no? Y eventualmente, pues, Estados Unidos con la Unión Soviética nunca se declararon la guerra, por decirlo así directamente, sino que utilizaban a otros países y otros enfrentamientos, ¿no? Pero obviamente la guerra de los misiles, hablando de 1962 en Cuba, fue el momento más difícil que se mantuvo dentro de este conflicto, ¿no? Porque estuvieron muy cerquita, en este caso, de darse un enfrentamiento directo entre Estados Unidos y la Unión Soviética, ¿no? Y en ese caso, obviamente, ellos hubieran utilizado sus bombas nucleares y eventualmente hubieran destruido el planeta como tal, ¿no? Pero en fin, nunca lograron tener ese enfrentamiento directo. A raíz directamente de la caída de la Unión Soviética en los años de 1991, prácticamente, en este caso, Rusia, perdón, quedó en el control directamente de estos territorios, ¿no? Como ustedes saben, la Unión Soviética se disolvió en los años de 1991. Rusia quedó con la mayoría de estos territorios y hasta el día de hoy siguen en constante competencia, ¿no? Si bien es cierto, Estados Unidos directamente avanza en su tecnología, Rusia en este caso también lo hace. Si nosotros recordamos un poquito cuando estuvimos en el tiempo del COVID, si recordamos qué vacunas fueron creadas por Estados Unidos. La Sinovac. Pfizer. Pfizer. No. Ya, muy bien. Y la Unión Yo, Soviética, bueno, Unión Soviética, perdón, Rusia en este caso, ¿qué vacuna creó? la Sputnik. Excelente, muy bien, la Sputnik. ¿Qué quiero decir con esto? Que si bien es cierto, siempre están en constante competencia estos dos territorios, ¿no? Estados Unidos y con Rusia. En el tiempo de la pandemia crearon su propia vacuna, Rusia también lo hizo. Sí, Estados Unidos directamente crean lo que son naves espaciales, Rusia también lo hace, sí, generan nuevas políticas económicas, de igual manera Rusia lo hace. Entonces, siempre están en constante crecimiento, ¿no? Tanto Rusia como Estados Unidos al día de hoy. Cosa que en este caso ellos manejan lo que es una cordialidad del caso, ¿no? Nunca se han enfrentado directamente y esperemos que nunca lo hagan, porque ellos son países que ostentan lo que son armamento nuclear, a pesar de que se existió lo que era una normativa que después de la Segunda Guerra Mundial ya no deberían crearse más bombas nucleares, pero como ustedes saben, Estados Unidos, perdón, y la Unión Soviética fueron los países en este caso que más desarrollaron esas bombas, ¿no? Y eventualmente, pues, esperemos que nunca se den enfrentamiento entre estas dos potencias y podamos vivir tranquilos como tal, ¿no? Pero dentro del muro de Berlín, prácticamente en este caso, Alemania quedó a custodia de estas dos superpotencias. Se reunificó y al día de hoy sigue siendo una superpotencia mundial en economía. Entonces, miren, los alemanes directamente después de la guerra se recuperaron de tal manera que al día de hoy siguen en constante crecimiento, ¿no? Otro enfrentamiento también que podemos destacar fue en el caso de Vietnam. ¿Me ayuda, por favor, en la lectura el señor o la señorita? ¿Me ayuda, por favor, el señor Charles Zambrano, por favor? Vietnam. Francia dejó Indochina, pero en Vietnam quedó un enfrentamiento interno. El país fue dividido entre el norte comunista y el sur capitalista. La guerrilla nacionalista e izquierda de Vietcong se levantó contra el gobierno de este último, apoyada por el norte, Estados Unidos.
apoyó al sur y envió un creciente número de soldados y fuerzas que terminaron en medio de una guerra de grandes proporciones. Las fuerzas de Vietnam del Norte y del Vietcong, lideradas por Ho Chi Minh, con apoyo de equipos soviéticos, enfrentaron a un enorme ejército norteamericano que realizó ataques masivos y bombardeos de saturación, pero Estados Unidos no pudo ganar y se retiró sus tropas en 1975. En pocas semanas el país estaba unificado con un gobierno comunista. La guerra de Vietnam constituyó una derrota y decisión de los vietnamitas y por la actitud de los jóvenes norteamericanos que se negaban a ir a una guerra que no consideraban justa. Era el síntoma de la crisis que sufría Estados Unidos. Excelente, señor Díaz, muchísimas gracias, ¿no? Muy bien. Aquí podemos verificar, ¿no? En el caso de Vietnam, la crisis fue muy fuerte, hablando de que Francia dejó Indochina. Indochina prácticamente era un bloque bastante grande en el tema de la economía, de la política, de la cultura como tal. Y bien es cierto, aquí podemos determinar, ¿no? Que Vietnam prácticamente estuvo apoyada, en este caso, por Rusia y en su momento también por la Unión Soviética, cuando prácticamente lograron tener un enfrentamiento de esos territorios, ¿no? Vietnam, como ustedes saben, directamente estaba en una etapa de sometimiento por parte de un gobierno bastante dictatorial, ¿no? Y eventualmente aquí aparecen lo que es un partido político dirigido directamente por Viet Cong, ¿sí? Y en este caso era liderado por Ho Chi Minh, ¿sí? Hablando directamente de las fuerzas de Vietnam del Norte, ¿no? Aquí podemos determinar una situación importante. Estados Unidos, en este caso, dio un apoyo directamente a Vietnam del Norte, ¿no? ¿Con qué finalidad? Con la finalidad, en este caso, de que estos territorios obviamente puedan obtener lo que son recursos, lo que en este caso crear lo que son empresas, para ostentar directamente un crecimiento económico para Estados Unidos y sobre todo para Vietnam. Pero ¿qué sucede acá? Vietnam directamente empezó a tener lo que son crisis internas dentro de su territorio y aquí aparece lo que era directamente la Unión Soviética, ¿no? Apoyando directamente a la población como tal, ¿sí? Y Estados Unidos no vio con buenos ojos y directamente mandó a su ejército a Vietnam, ¿sí? Y en Vietnam prácticamente tuvieron algunos enfrentamientos por algunos años, pero los vietnamitas directamente apoyados por la Unión Soviética lograron sobrevivir. Y en algunos casos se menciona también de que Estados Unidos, esta superpotencia que nosotros conocemos, perdió una única vez y fue en el territorio de Vietnam. ¿Por qué? Porque prácticamente el territorio, o sea, el medio ambiente de Vietnam es una selva bastante densa, bastante espesa, ¿no? Y los vietnamitas en este caso lograban pues esconderse dentro de la naturaleza. Los soldados de Estados Unidos en este caso no estaban preparados para eso y perdieron pues algunas batallas, algunos enfrentamientos y eventualmente Estados Unidos optó por la idea, en este caso, de retirar a sus soldados como tal, ¿no? Y aquí podemos mencionar que Ho Chi Minh como tal, directamente apoyado por la Unión Soviética, quedó en la toma de gobierno, quedó en el poder y directamente estableció lo que es un gobierno comunista, ¿no? Si bien es cierto, Estados Unidos de cierta manera no quiso que el comunismo se quedara en Vietnam porque obviamente mandó a sus soldados por algunos años, pero al fin, al ver que no tenía resultados, al ver que en este caso gastaba muchísimo dinero en este enfrentamiento, prácticamente retiró a sus soldados, ¿no? Y obviamente pues aquí se cataloga de que los Estados Unidos perdieron con los vietnamitas, ¿no? Aquí podemos directamente mencionar lo que era una crisis dentro de Estados Unidos cuando los jóvenes prácticamente ya no querían ingresar lo que era a la formación militar, ¿no? Es decir, que cada uno de ellos ya no querían participar directamente en enfrentamientos, sino más que todo directamente en un crecimiento dentro de su sociedad económica, política, social y cultural del caso, ¿no? Pero en fin, podemos mencionar de que estos enfrentamientos tanto en Europa con Estados Unidos, tanto Estados Unidos como la Unión Soviética, hoy en día directamente que la conocemos como Rusia, prácticamente ha sido lo que es una constante competencia, ¿no? Siguen en constante competencia en el desarrollo de la tecnología, en el desarrollo directamente de nuevas formas económicas y obviamente estos países
son superpotencias mundiales porque la mayoría de nosotros, los países que somos pequeñitos, dependemos siempre de ellos, ¿no? Pero en fin, podemos decir que en su momento Alemania estuvo totalmente destruida por la Segunda Guerra Mundial, fue dividida directamente su territorio por los países vendedores y a su vez directamente logró reunificarse entre los años de 1989 cuando cayó el muro de Berlín y al día de hoy pues se considera una superpotencia mundial también, ¿no? Bien, chicos, ¿alguna duda, alguna inquietud hasta ahí, por favor? No, Yo no, licenciado, entendido. Listo, excelente, muy bien. En este caso, por favor, el día de hoy van a rendir una pequeña lección de la clase que nosotros hemos tenido en este momento, ¿sí? Muy bien. Sí, les voy a compartir lo que es un pequeño enlace, por favor, ¿sí? En donde ustedes le van a dar clic, ya, muy bien. Listen, ¿eso lo va a mandar al grupo? Sí, les voy ¿O a para mandar qué? aquí, por favor, en el chat también, sí, les voy a enviar para que ustedes lo puedan trabajar, ¿no? Sí, no se olvidarán, por favor, de compartir en el grupo para que Le los manda al grupo compañeros también, que, no no sea malito. sí, dígame. Que le manda al grupo también, no sea malito, dice. Sí, no se preocupen. De igual manera, pues Bueno, les voy a mandar al grupo para que ustedes también lo puedan trabajar, ¿no? Entonces, al momento que ustedes le den clic a ese enlace, les va a salir esta actividad, ¿no? Entonces dice, describan la caída del muro de Berlín, ¿sí? Vamos a completar directamente en la partecita de abajo, por favor, ¿sí? Acá, describa las ciudades que existían en Alemania. De igual manera, pues, vamos a escribir en la partecita de acá abajo, por favor, ¿no? Avanzamos a la siguiente pregunta. Escribe el conflicto de Vietnam. ¿Sí? De igual manera lo vamos a escribir en la partecita de acá abajo, por favor. ¿Sí? La siguiente pregunta nos dice, consecuencias de la caída del muro de Berlín, ¿no? De igual manera, pues colocamos nuestra respuesta en la parte de abajo, ¿sí? No nos olvidemos también en este caso de tener una buena ortografía, sino cometer muchas faltas de ortografía porque todo es revisado, ¿no? ¿Sí? Entonces, una vez que ustedes completen todas las preguntas, en la partecita de abajo les va a salir una opción que nos dice enviar, ¿sí? Le dan clic en enviar y listo, ya directamente su trabajo me llega a mí, ¿sí? ¿Alguna duda, alguna inquietud hasta ahí, por favor? Listen, ¿hasta cuándo lo tengo que entregar? Listo, muy bien. ¿Qué estamos? El día es domingo. Muy bien. ¿Les parece bien si quedamos la actividad hasta el día viernes? Sí. ¿Listo? ¿Sí? sí, licenciado, está Listo. bien. Muy bien. Quedamos, por favor, esta actividad entonces hasta el día viernes de la siguiente semana. ¿Sí? Muy bien, nos quedamos hasta ahí, por favor. No se olvide de seguir trabajando el portafolio. Si puede seguir avanzando los contenidos, los temas, no hay ningún problema, ¿no? Lo importante es que el portafolio debe estar completamente terminado cuando finalicemos el año lectivo. ¿Sí? Bien, chicos, de mi parte, pasen un excelente día, se cuidan mucho, Dios me los bendiga siempre. Nos vemos el próximo domingo. Cuídense mucho. Hasta luego, listen.